Buenas noches. Buenas noches. La primera lección es que yo no me llamo Carlos Blanco. Me llamo Miguel Palencia, Palencia II. Comencemos ya de una vez. Hace ya más de 17 años que Fabio Rodríguez Amaya salió de Colombia para vivir en Italia. Es, como yo, un colombiano en el exterior. Compartimos esa situación que yo identifico, aunque no lo sea, como el exilio. Sufrimos de la nostalgia, pero no sé si es aquella de la cual hablaba Alfredo Bryce esta mañana. El año pasado, Fabio publicó un libro en italiano sobre Gabo, la vida y la obra del fundador de Macón. Su ponencia de hoy es parte de este libro. Trabajando en imágenes, porque él es también pintor, hablará sobre la transferencia de lo personal de García Márquez en la obra literaria. Su ponencia tiene un título nuevo, no en el programa, y cito: muchos años después, Gabo, fragmento de un retrato literario. Le doy la palabra. Muchos años después, frente al reto lanzado por Ulises, el joven Gabriel García Márquez había de recordar aquella tarde remota en que su abuelo le entregó una enciclopedia ilustrada para que conociera el mundo. Bogotá era entonces la trasnochada capital gris y taciturna de un país fundado por el libertador Simón Bolívar sobre los escombros de una colonia en decadencia después de haber derrotado a las huestes militares de su majestad el rey Fernando VII de España. Enclavada en el corazón de la milenaria cordillera de los Andes, era una ciudad tan provincial que contaba con solo un puñado de jóvenes e inquietos intelectuales y artistas, circundados por una marea de versificadores, politiqueros y comerciantes, que más parecían momias prehistóricas que seres humanos de verdad. Había uno que otro cinematógrafo, algunos cafés, viejos tranvías, una retrógrada academia de la lengua y cantidades de gente de piel blanca y mortecina, vestidas con trajes oscuros, bombines y paraguas. Parecían ingleses, pero con cabellos negros. Eran bajos de estatura, regordetes, con los cachetes colorados, y usaban esa especie de cobija con un hueco en la mitad, llamada ruana, por donde metían la cabeza para no morirse del frío y protegerse de la bruma de la cordillera. Ulises, seudónimo de Eduardo Zalamea Borda, novelista y director del suplemento literario del Espectador, era uno de los pocos aguerridos intelectuales que, angustiado ante una cultura anquilosada, había afirmado que no existían escritores en ese país de los ensueños llamado Colombia. El joven flaco, reservado y tímido, proveniente de un todavía más provincial pueblecito enclavado en el barullero y caótico Caribe, osó escribir un cuento que, a sorpresa, había de descubrir publicado una semana después, con una nota en que se aseveraba que había sido descubierto un genio literario destinado a ser el más grande escritor de todos los tiempos de ese loco país, afecto de una doble fiebre maligna, conocidas como retórica recalcitrante y amnesia crónica. Muchos años después, frente a su majestad el rey de Suecia, el ya famoso escritor Gabriel García Márquez había de recordar aquella tarde remota del año de gracia de 1947 en que había escrito La Tercera Resignación y que había de conducirlo, después de una vida aventurosa, dedicada en silencio y soledad a la escritura, al más ambicionado de los premios, el Nobel Literario 1982.
Hacía 15 años había dado el salto a la popularidad y a la admiración unánime de críticos y lectores de casi todo el planeta, con la publicación de la saga de la familia Buendía, que había dado forma definida a su universo literario y a su poética incontrovertible. 100 años de soledad se llamaba en modo definitivo la novela que llevaba escribiendo desde 20 años atrás y a la cual había dado el título provisional de La Casa. En este libro, como en una caja de resonancia, se amplificaban todos aquellos que lo habían precedido. 3 novelas de una colección de cuentos que habían dado vida a la creación y destrucción de un universo fabuloso cuyo ombligo se llama Macondo. En un pueblecillo similar al de su ficción, minúsculo y ubicado entre el mar y la montaña, años atrás don Nicolás Márquez y Guarán, coronel en la mayor guerra civil de las innumerables que habían azotado a Colombia, habiendo visto el esplendor en los tiempos de la fiebre del banano, ahora asistía a la decadencia de Aracataca. Liberal convencido, después de haber combatido bajo el mando del general Rafael Uribe Uribe, se había retirado en espera de una pensión que jamás habría de recibir, y de su matrimonio con doña Tranquilina y Guarán Cotes, entre sus varios hijos había nacido Luisa Santiago Márquez y Guarán. Por entonces, Gabriel Eligio García, un estudiante desertor de la Universidad de Cartagena de Indias en busca de fortuna, se había instalado en Aracataca, donde por necesidad se convirtió en telegrafista. Luisa Santiago, la niña más linda del pueblo, le robó el corazón al joven recién llegado y años más tarde había de convertirse contra la voluntad de su familia en su esposa. Si una ceremonia propiciatoria no hubiese surtido efecto, sin echar las cábalas y haber recurrido a algunos ritos alquímicos, no hubiera nacido el 6 de marzo de 1928 bajo el signo de Piscis uno de los 16 hijos del telegrafista de Aracataca, que había de convertirse en el personaje más importante del país después de Simón Bolívar. El niño enjuto y soñador, a quien llamaron Gabriel José, se quedaría por casi 7 años al cuidado de sus abuelos maternos y bajo la implacable canícula bochornosa y los diluvios bíblicos del trópico, había de escuchar las historias más asombrosas que su abuelo, el coronel, le contaba al caer de la tarde, sentado en su mecedora de la sala de la gran casa, sobre los entuertos entre liberales y conservadores. Eran siempre historias salpicadas por la fantasía de una memoria colectiva de la cual había de nutrirse para siempre la imaginación del por entonces insospechado más grande lector en voz alta del continente americano. Con su abuelo conoció además el circo, los nombres de las plantas y de los animales, supo de la existencia de personajes misteriosos, de ciudades admirables que suscitaban sueños y pesadillas, que con el tiempo había de constatar y habían de convertirse en los cimientos de su obra. Muchos años después, frente a su fantascientífico Macintosh, el juvenil escritor García Márquez, que había decidido comenzar la redacción de sus memorias, había de recordar aquellas tardes remotas en que trabajaba como guionista de cine, copywriter en agencias de publicidad y seguía haciendo periodismo. Por entonces, México era ya una ciudad desbarajustada, capital de un país con una tradición anticlerical y cuya revolución había sido tan solo una tentativa de cambiar cosas y situaciones incambiables. Allí, el escritor había de recordar con nostalgia sus primeros años de esfuerzos, en apariencia inútiles, pero desde su llegada advertía que bien pronto había de abandonar cualquier compromiso para encerrarse durante 18 meses a escribir su obra más importante hasta entonces. Atrás quedaban un cúmulo de experiencias iniciáticas y premonitorias que bien pronto habían de ser esparcidas entre angustias y afanes totalizantes en millares de cuartillas que se vería obligado a limar hasta la exasperación. Su hijo crecía, el dinero era difícil de encontrar, Mercedes se ocupaba de que no le faltara nada, lo protegía, sigilosa de cualquier intromisión,
lo preservaba del mundo mientras él diseñaba el laberinto de una familia loca en la que habían de reinar Úrsula y muchas más mujeres. Al lado de ellas habían de desfilar coroneles y hombres herreros desde los tiempos primordiales en que Macondo, el demiurgo García Márquez, había de fundar el universo y allí mismo había de destruirlo, a causa de un incesto secular que se repetía en círculo hasta el fin de los siglos. Quería seguir escribiendo cada vez mejor para que sus amigos lo quisieran siempre más y más, para combatir la soledad. Habían de ser pocos los íntimos que iban a visitar al enfermo, como lo bautizó entonces Álvaro Mutis. Con delirio se había encerrado en el laboratorio de alquimia de Aureliano Buendía a redactar la historia del mundo en una lengua incomprensible que le había enseñado de niño Melquíades, el rey de los gitanos, y que 100 años después había de descifrar el último vástago de una familia obsesiva, alucinada y loca. Todo lo hasta entonces vivido y sentido por el hijo del telegrafista de la Cataca y nieto del coronel de la guerra de los 1000 días, había de ser la materia por modelar en esas 600 cuartillas finales que muchos años después habían de seguir dando lata y haciendo hablar a todo el mundo por todos los recovecos de la tierra. Cuando salió amarillo y cadavérico del cuartito de los pescaditos de oro, había escrito la novela más importante en lengua castellana después del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. García Márquez no había de dar crédito a la aceptación unánime de príncipes, mercantes y toda suerte de fariseos de la cultura, pero sí a la de aquellas pocas lindas gentes que habitan el planeta. Se había de haber escrito finalmente un libro que le había permitido de exorcizar sueños y fantasmas, visiones dementes y realidades incontrovertibles. El artista había de permanecer inmutable e impertérrito para que no se le subieran los humos a la cabeza, para poder controlar la economía de una familia hasta ahora en bancarrota y para protegerse de los millones de lagartos que ahora lo ensalzaban cuando hasta entonces ni le paraban bolas. Pero ante todo, para seguir escribiendo el libro estruendoso del cual ahora, después de tentativas testarudas, había apenas concluido el primer capítulo en modo definitivo. Se trataba de la novela 100 años de soledad. ¿Qué había de pensar por tantos años antes de descubrir que ya tenía su libro escrito en la mente? Cierto, había de interrogarse sobre la vida, la obra, el arte, la literatura, la política, el cine, el amor. Había de encontrar a Buñuel, a Livio Fernández, a Juan Rulfo. Había de escribir miles de cartas, fumar 4 paquetes de cigarrillos al día, mortificarse como todos los mortales ante tantas incomprensiones y chismorroteos, indignarse ante la barbarie. Habrá soñado un mundo diverso. Había de visionar su vida entera como una telenovela en una sala de la Cinemateca de Ciudad de México que nadie había filmado, para prestarse a nuevas tareas y fatigas artísticas, literarias y de la cotidianidad. Implacable cotidianidad, la de la vida, capaz de desalentar a cualquier ser humano. Había de decidir a compromisos sociales y escabullirse de aquellos literarios. Había de conceder miles de entrevistas, ahora que la popularidad lo había tomado por la espalda y se le venía pierna arriba la crítica benévola o feroz de todos aquellos imposibilitados de crear una obra irrepetible, única e inimitable. Había de consolidar su actividad artística contra viento y marea, así como defender su vida privada, su intimidad, la prosecución de su obra literaria. Había de seguir la inarrestable búsqueda de la utopía. Muchos años después, frente a su máquina de escribir, el ahora renombrado Gabriel García Márquez había recordado aquella tarde remota en que declaró públicamente que dejaría de escribir mientras el gorila Pinochet y sus compadres no cayeran del poder dictatorial. Pero el mundo no sabía que en la soledad de su apartamento en Barcelona, viendo a pocos íntimos, una nueva sorpresa había de deparar: la redacción definitiva del Otoño del Patriarca. Con su método de rigurosa y eficaz investigación,
había leído todos los libros del mundo que trataran el argumento. Por entonces, había madurado al punto de publicar en 1975 su novela más exacta y poética escrita hasta ese momento. Eran los fantasmas del poder, de la soledad, de la muerte, de la incapacidad de amar, trasladados a la ficción, que de tan densa había de desconcertar el ánimo de sus lectores, de caer de nuevo ante la incomprensión de criticones improvisados, de vendedores ambulantes de palabrería inútil, en suma, de esos fariseos que no habían entendido un carajo del asunto. El escritor sonreía sufriendo. Algo igual había de acontecer años después, cuando finalmente se había de decidir a escribir la novela sobre el último viaje por el gran padre río de la Magdalena, que había de conducir al libertador Simón Bolívar a la muerte en medio de la fiebre y del delirio de ver una América Latina única y unida, que de nuevo bien pocos fuera del continente habían de entender. Muchos años después, frente a decisiones tomadas, Gabriel García Márquez había de recordar aquellos días remotos en que quería ser tan solo un escritor. El mundo era entonces un manicomio frágil, en el que los equilibrios del poder habían de convertirse en el eslabón más débil de una cadena de milenarias barbaries. Ora aterrado, ora convencido, él había de asumirse roles delicados. Su tolerancia había de desbordar los límites para aceptar toda suerte de injurias y ataques mezquinos. Había decidido desde siempre ser un escritor, de aquellos que no tienen que escribir un libro al año, uno de esos escritores que no nacieron con el ansia del estrellato. Gozaba su producción como lo había de hacer desde muchacho. Mientras la gente lo atormentaba a escondidas, había decidido escribir una nueva novela y había de recordar crónicas de su juventud cuando era un periodista tranquilo, pero agudo y sagaz. Alegrías y amarguras se mezclaban en el alambique de su alma. Muchos años después, frente a la inarrestable fuerza de la creatividad, el poeta Gabriel García Márquez había de recordar aquellos tiempos remotos en que descubrió el amor. La ciudad colonial caribeña había sido fagocitada por la civilización y el progreso. Pertenecían al recuerdo el paso por ella de oidores, virreyes, bucaneros, malandrines y piratas. Quedaban los vestigios de un fortín militar que resistió al asedio de Francis Drake, el Palacio de la Santa Inquisición, una catedral vetusta y la corroída estatua de yeso pintada a mano del santo colombiano Pedro Claver, apóstol de los negros. Sus gentes habían de soportar el alboroto de los alcabaranes y el inevitable proceso de la aculturación. Había llegado el teléfono, los horribles coches norteamericanos y el aeroplano. Los pobladores sabían idiomas extranjeros, leían poemas de amor, vestían con las modas estándar de París o de Milán. Al lado de un gran río poblado por sirenas y bañada por el mar, esa antigua ciudad de conquistas e invasiones había de convertirse en el escenario del amor en los tiempos del poder. Muchos años después, frente a centenares de libros y millares de documentos, Gabriel García Márquez había de recordar aquellos tiempos remotos en que su abuelo le había entregado una enciclopedia ilustrada para que conociera el mundo y le contaba maravillosas historias sobre las guerras civiles. Muchos siglos después, frente a una obra de arte portentosa, el mundo habrá de recordar para siempre al chiquillo nacido en una aldea del Caribe continental. El mundo será por entonces, ve tú a saber cómo. Quizás será un reguero de polvo apocalíptico o de flores amarillas que han resucitado de muertes prehistóricas. Quizás más inhumano, quizás más paradisíaco de como lo fue en tiempos remotos y lo es hoy, en que Gabriel García Márquez ha cumplido sus primeros 64 años de vida, en que impetuoso como siempre acaba de estar en Japón con Kurosawa para discutir el proyecto de realizar el film inspirado en el otoño del patriarca, con la esperanza de que esta vez corra con mejor suerte que las anteriores, en las que muchos directores han tratado de llevar al celular de sus ficciones. Ahora, en que ha decidido de trasladarse por un tiempo a la Cartagena de Indias de su vida, de ir a La Habana, de regresar a Europa, de ir a Bogotá para inventar un megagaláctico noticiero televisivo,
de volver a su mansión del Pedregal con el firme propósito de apersonarse cada vez más del drama que aflige a su país y a su continente. Ahora que, recuperando con fuerza toda su nostalgia, ha reelaborado crónicas de su paso por el viejo continente y que acaba de publicar con el título de 12 cuentos peregrinos, cuentos que, aunque no sepan de nuevo, son realmente bien contados y lo muestran melancólico ante el paso de los años, frente al crepúsculo de la juventud y con una operación de tumor en el pulmón a las espaldas. Quizás esté transcribiendo nuevas visiones en antiguos pergaminos y todo lo que registre en ellos sea irrepetible para siempre, porque somos seres condenados a la soledad total, que no tenemos sino una sola posibilidad sobre la tierra. Gracias. Dos horas antes no me había imaginado que esta noche, frente a un sinnúmero de estudiantes, había de escuchar un retrato tan bello, tan poético y tan exacto de nuestro compatriota. Muchas gracias, Pablo, por haber seguido con tanto rigor la retórica de la nostalgia. De la poesía. Uno de los deleites de un congreso bien organizado, como este lo es conocer a la gente, empezar a establecer amistades que uno espera durarán muchos años. Conocí a Márgara Rusotto esta mañana y espero tenerla como amiga muchos años. Ella es profesora, poeta y ensayista venezolana. Traduce del italiano y del portugués al español. Ha publicado varios libros, tanto originales como ediciones. Trabaja la literatura comparada en los campos Brasil, Hispanoamérica y el Caribe. Tiene en prensa un libro de retórica femenina y un nuevo poemario. El título de su ponencia ha cambiado un poco del anunciado del programa. Hablará sobre la hazaña garcía-marquiana y la interpretación culturalista de Ángel Rama. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores del Congreso y a las instituciones oficiales por esta hermosa oportunidad que me han dado. Hasta ahora nos hemos concentrado en comprender, evocar y estudiar la obra de García Márquez. Yo voy a trabajar algo más simple, me parece. Voy a tratar de comunicarles a ustedes el sentido, todo lo que significó la obra de García Márquez para un crítico uruguayo fallecido en 1983, Ángel Rama. Quiero contextualizar brevemente el sentido de esta ponencia, porque en 1972 Ángel Rama estaba dictando un hermosísimo curso sobre narradores latinoamericanos en la Universidad Central de Venezuela, en la cual yo era alumna, y en ese curso por primera vez estaban juntos, ¿verdad?, los textos, desde luego, de García Márquez, de Guimarães Rosa, de Clarice Lispector, de Rulfo, de Onete. Ese curso inauguró, ¿verdad?, la estadía de Ángel Rama, que se quedaría alrededor de 5 o 7 años en Venezuela, y inauguraba también una pasión extraordinaria. Ese curso cambió mi vida, como tal vez la lectura de García Márquez haya cambiado la vida de muchos de ustedes, estoy segura de eso. Pero yo no voy a hablar de mi vida, sino de la relación entre García Márquez y Ángel Rama. Desde luego no podemos reseñar en esta ocasión la enorme, la monumental atención crítica que ha suscitado la producción de García Márquez. Ya
las pocas muestras que hemos tenido en estos días muestran la enorme variedad en que ha sido abordado este fenómeno, desde todos los discursos que legitiman las instituciones del saber y la cultura, el periodismo, la tesis universitaria, el recuerdo personal, la investigación académica, etc. Sin embargo, desde el punto de vista crítico y a pesar de tal diversidad, podríamos identificar algunas líneas notables que aglutinan las lecturas de épocas que se dieron durante las décadas del 60 y el 70. Aún corriendo el riesgo de simplificar, desde luego, porque hasta el momento no existe, ¿verdad?, una bibliografía sistemática y exhaustiva de la recepción crítica garcía-marquiana. Aunque se simplifique, decía, es posible identificar claramente dos líneas de paradigmas críticos que funcionaron obsesivamente en ese sentido durante los años 60 y 70. El primer paradigma fue el de la crítica estructuralista, que estaba en su apogeo desde luego, que veía la obra de García Márquez como un complejo artefacto de argucias narrativas o tablero de ajedrez, que se rendía fascinada a los complejos mecanismos de su construcción, las superposiciones de la trama, los desplazamientos temporales, las intertextualidades, etc. Y el segundo paradigma que funcionó muy exitosamente fue el enfoque ideológico que rastreaba el texto en busca de las tensiones y determinaciones sociales, centrado en la conexión entre la serie histórica y la serie literaria. A estas dos grandes líneas pertenecen estudios muy variados y aparentemente diferentes, pero que en el fondo tienen una misma obsesión textualista. Estudios como sobre la problemática mitológica, el análisis del tiempo, así como aquellos que reconstruyen los ciclos económicos de la sociedad caribeña a través de la gran metáfora de Macondo. A pesar de sus diferencias, estas tendencias basan su interpretación en operaciones de reducción textualista, búsqueda de oposiciones, complejidad del punto de vista y una cierta tendencia a la circularidad del procedimiento, porque el punto de partida suele ser también el de llegada. Salvo notables excepciones, las lecturas de época, modestamente, ¿verdad?, y haciendo una visión muy general, corresponden a estos dos modelos de crítica textualista. Ellos llevaron a cabo una cierta reducción de la obra de García Márquez a un terreno propicio para la aplicación y experimentación de técnicas impuestas por dichos modelos. Eso siempre lo hace la crítica universitaria. La crítica universitaria codifica, ¿verdad?, utiliza terminologías muy claras. Uno cuando va mucho a los congresos inmediatamente identifica, este es de la escuela de Yale, esta es de la escuela de Río de Janeiro, etc. Bueno, por tanto, en estos años, ¿verdad?, la obra de García Márquez, estas tendencias diseñaron un cierto retrato domesticado de la obra de García Márquez, propagaron una cierta saturación del lenguaje crítico y se apoderaron sin muchas ceremonias de un cierto sentido según el vocabulario y las coordenadas conceptuales que le eran propias. Muy bien, pero desde luego la obra de García Márquez está lejos de agotar el repertorio de preguntas que esta crítica se plantea, y su complejidad desborda naturalmente sus marcos. De modo que, mientras esta última doble línea se entronizaba, otra tendencia de la crítica continental se planteaba otro procedimiento de enormes implicaciones, de heterogénea metodología y osada aspiración, porque se proponía articular la originalidad de los procesos textuales de dicha producción con la peculiaridad de los procesos de producción simbólica de la cultura caribeña y latinoamericana por extensión, en trance de intensa modernización y transculturación. Es decir, intentaba articular con asombrosa coherencia el problema del cómo significa y a quién significa una cultura plasmada en sus obras literarias mediante el paradigma que le proporcionaba la obra de García Márquez. En este sentido, es decisiva la lectura crítica de García Márquez que realiza Ángel Rama,
lo que él llama la hazaña de construir una literatura nacional y popular. Voy a tratar de resumir un poco por qué Rama considera la obra de García Márquez la realización de esta hazaña. Es preciso antes que todo subrayar el modo como Rama se involucró íntima y personalmente en esta tarea interpretativa. Cuando la tendencia dominante de la crítica consistía en imponer una dicción neutral e impersonal, de hecho recuerden que se había declarado la muerte del autor, por ende la muerte del crítico, ¿no? Y nadie soñaba en revelar el lugar del sujeto de la enunciación que no fuese de estricta afiliación crítica ideológica, Rama, en cambio, explicitaba las vinculaciones intelectuales y emotivas más profundas de su peculiar relación con García Márquez y exponía reiterada y gradualmente las etapas de su propio proceso interpretativo a medida que iba siguiendo las etapas de construcción y consolidación de la ficción garciamarquiana. Cito a Rama: yo he ido reconstruyendo todo su proceso, el de García Márquez, con la curiosidad que le produce a un espíritu crítico perteneciente a otra tarea del continente, ver a un congénere admirablemente dotado que se enfrenta a problemas similares en tiempo estrictamente coetáneos. Fin de cita. La exposición del propio proceso crítico, que es hermanado al proceso ficcionalizador por un mismo contexto, no es el único rasgo que caracteriza el enfoque culturalista de Rama. Es preciso tener claro este punto antes de pasar a revisar sus fundamentos teóricos, puesto que para Rama la obra de García Márquez nunca fue un simple objeto de estudio académico. Creo que fue una pasión y una cierta forma de felicidad que todos compartimos y bien conocemos los lectores de García Márquez. Cierto es que en su trayectoria intelectual, todo lo que Rama amó y exploró, es decir, la literatura y América Latina, que fueron sus dos grandes pasiones, adquiría siempre una forma pasional. Pero en este caso concreto, esta actitud llegó a ser a veces una suerte de persecución fraternal y vigilante que se había iniciado en los años 50 con la primera reseña de los Arasca, o sea que cuando la figura de hoy era apenas un periodista anónimo que Rama presentaba como un joven escritor, que luego continuaría a través de Arca, la editorial fundada por Rama en el 63 y primer órgano masivo en lengua española que publicara la obra de García Márquez, y que finalmente concluiría 30 años después con el premio Nobel en 1982, el texto de Rama es del 83, cuando antes de morir Rama ve coronada y completada la hazaña presentida, a la cual reformula y reordena desde sus raíces, proyectándola a un horizonte del futuro. Dice Rama: aunque esta cultura cambie, y debe cambiar, mientras esos hombres sigan soñando en esa misma manera, no hay duda que el suyo, el de García Márquez, es un puesto seguro en América Latina. Fin de cita. Rama había justificado con creces, explicitado y profetizado este puesto seguro y esta consagración de un modo tan exhaustivo y riguroso que sería imposible reconstruir en pocas páginas el admirable trabajo realizado durante una vida, en el cual fue elaborando a través de un amplio y variado conjunto de textos de diferentes temáticas y oportunidades el profundo significado literario y cultural de la obra de García Márquez. En este sentido, muchos de estos estudios todavía permanecen dispersos. Hay una única bibliografía de Ángel Rama que editó la Fundación Rama. Es un libro bastante grueso donde están reseñados todos, o se cree todos, los trabajos de Rama sobre García Márquez. Pues bien, esos trabajos siguen muy dispersos y aunque no alcanzaron a concretarse en un libro único, sustancioso y definitivo, como decía Rama, que él quería dedicarle un solo libro único a García Márquez. Pero ya sea insertando dicha obra en contextos culturales más amplios, sea relacionándola con los ciclos temáticos recurrentes de la literatura latinoamericana, como el ciclo de los dictadores,
que ustedes saben no es solamente García Márquez quien trabaja ese tema, ¿no? Sea tomando esta obra como elemento tangencial y sobreentendido, y no obstante revelador como de ardientes polémicas sobre el sentido y la función del intelectual en América Latina, como fue la polémica con Vargas Llosa, cuya lectura de García Márquez a Rama le pareció tan tendenciosa y anacrónica, ¿verdad? Puesto que había de base una visión del intelectual latinoamericano funcionando de manera completamente idealizada, ¿no? Es decir, aunque después esa polémica se reunió en un texto que se llama García Márquez y la problemática de la novela. García Márquez no aparece, pero García Márquez es la figura rectora, el paradigma que está allí, ¿no? Bueno, sea, ¿verdad?, de esta manera tangencial, sea finalmente explorando en profundidad el encanto de ciertos textos preferidos, como El coronel no tiene quien le escriba o Crónica de una muerte anunciada, que muchas veces Rama realizó en vivo desde las aulas universitarias del mundo. Sus estudios sobre la obra de García Márquez muestran cómo ella se fue convirtiendo en el secreto recurso, argumento, paradigma o justificación que le iba a permitir una interpretación global y sistemática del funcionamiento cultural latinoamericano y de la novela, la más representativa expresión de la fase modernizada en su cultura. De modo que nuestro aporte de hoy no puede sino limitarse, ¿verdad?, a presentar lo más apretado que pueda una síntesis de esta paulatina aproximación y a describir algunos de sus elementos básicos, que es lo que paso a desarrollar hacia el tiempo. ¿Cuánto? 5. Bueno, el primer elemento significativo en este sentido, como lo señalamos anteriormente, se refiere a las marcas de un estilo crítico como pasión controlada. Se refiere, es decir, Rama seguía la urgencia histórica y hasta aparentemente circunstanciales del género. Rama estudió la novela latinoamericana desde 1920 a 1980 de una manera exhaustiva, rigurosa y brillante. Un estilo, ¿verdad?, el de Rama, que implicaba además el uso desprejuiciado y creativo de las más variadas fuentes interdisciplinarias, que Rama reajustó y aprovechó como instrumental teórico-metodológico. Rama aprovechó desde la antropología anglosajona a la historia literaria europea que conocía perfectamente, a la tradición ensayística hispanoamericana, la historia del continente y sobre todo las tendencias modernas del análisis literario que aplicó magistralmente. De esta libre apropiación se deriva un conjunto de nociones teóricas de rigurosa conexión entre sí que fundamentan la estrategia interpretativa de Ángel Rama. Voy a tratar de dar 2 o 3, ¿verdad?, de estas nociones que son muy importantes. En primer lugar, voy a simplificar bastante porque no tengo tiempo. En primer lugar, es una noción de América Latina como diversidad de culturas en interacción dinámica, ¿verdad? Ángel Rama entendía América Latina no como un conjunto de países, ¿verdad?, que había sido artificialmente organizado desde la historia de la independencia, sino como un conjunto de áreas culturales independientes de productos y cosmovisiones propias, en tensión muchas veces conflictivas. Por eso Rama decía, ¿verdad?, que una macro-región era, por ejemplo, Brasil, que tenía enclaves culturales, rectoras de cultura diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la literatura nordestina no tiene nada que ver con la literatura de Sao Paulo, ¿cierto? Entonces, o había, digamos, mini regiones, ¿verdad?, como por ejemplo la del Tahuantinsuyo, de la cultura imperial quechua, que abarcaba varios países, ¿verdad? Bueno, esto él lo toma también de la antropología y de Malinowski también. Pasamos a otra noción fundamental y de gran complejidad que define el propio proceso de modernización sociocultural compulsiva y periférica de oleadas periódicas y de doble vertiente. Es decir, el concepto de modernización en América Latina es clave, ¿verdad?, para comprender la novela y comprender la obra de García Márquez. ¿Por qué? Porque esta modernización, a la vez que impone los valores de la cultura cosmopolita internacional,
¿verdad? Transforma y recicla el amplio imaginario social de las culturas regionales. Rama persiguió los resultados inéditos de este proceso, sobre todo en el campo de la narrativa. Revisó su tecnificación textual, su relación con las élites culturales, la configuración de un público masivo en el contexto creciente del universo urbano y el conflicto siempre vigente entre modernización y resistencia que subyace en las mejores construcciones estéticas del continente. Para Rama, en efecto, cito, la modernidad no es renunciable y negarse a ella es suicida. Lo es también renunciar a sí mismo para aceptarla. Otra noción importantísima es una visión muy privilegiada de la novela como género representativo de la dinámica cultural latinoamericana en el proceso transculturador de nuestras sociedades. Rama dice que la novela, a pesar de ser el género vulgar de la época, y además lo demuestra, ¿verdad?, la historia editorial, es el que enciende el imaginario de los más y aquel en el cual ha venido a cifrarse el honor triunfante del continente. Este carácter de representatividad de la novela se inserta dentro de una visión global y abarcante que hace de la producción literaria una parte de la producción cultural del continente. Es lo que Rama llama el espesor de la literatura. Rama dice que mientras la historia literaria europea, y por eso es que muchas veces las interpretaciones de nuestros autores desde el punto de vista europeo son tan cuestionables, el espesor de la literatura, mientras, dice él, ¿verdad?, el mundo literario, la historia literaria europea es una historia ordenada, la historia literaria latinoamericana es una selva donde hay que abrirse paso a machetazos. Otro elemento fundamental, me parece, digamos, que le permite una interpretación privilegiada a Ángel Rama es el conocimiento puntualísimo de la literatura colombiana, de la cual justamente García Márquez constituye un momento de ruptura y superación. En efecto, Rama traza las coordenadas culturales en las que se sitúa la obra de García Márquez, tanto a nivel cultural como textual. Y dice, es la región costeña, el país Caribe, como lo llama García Márquez, que abarca hasta las Islas Canarias, el sur de España, los enclaves africanos. Es esa región más abierta a las influencias modernizantes y a la miscigenación, de humor desaforado y lujuriosa imaginación, cuya actitud francamente antropofágica de estéticas y tradiciones foráneas se opone a la línea oficial del complejo cultural bogotano, que es serio, ¿verdad?, majestuoso, de lenguaje untuoso, dice García Márquez, dice Rama. Por eso le hace Ramas, cuando se publica Cien años de soledad, afirma lo siguiente, cito: no es simplemente una obra maestra la que surge, sino una cultura entera, la correspondiente al complejo costeño fluvio minero de Colombia, la que se organiza en un producto representativo y cabal. De modo que Rama reconstruyó minuciosamente las raíces culturales del conflicto entre una área de tipo tradicionalista y otra sin tradiciones rígidas en la obra originalísima de García Márquez. Y así registra sus múltiples variantes, preanuncios, desarrollos y evoluciones temáticas. Enlaza la obra de García Márquez con la idiosincrasia antillana por su delirante imaginación, pero a la vez la remite a la lección objetivista y lacónica del cine neorrealista italiano. Le restituye los antecedentes grupales con el grupo de Barranquilla. Rastrea las figuras y símbolos de una manera admirable del referente costeño en diversos relatos, aunque sobre todo en Cien años de soledad, ¿verdad? Si todo el universo referencial, ¿verdad?, de la vida cultural, de la realidad costeña, está rastreado por Rama en 5 brillantes conferencias que dictó en la Universidad en México, en la Universidad de Veracruz, en el 72.
En la exposición de libros que vimos acaba de editarse de nuevo esas 5 conferencias. Rastrea, repito, ¿verdad? Empalma, ¿verdad?, esta presencia fuerte de su zona cultural con la revolución renovadora de la novela de vanguardia europea, con la literatura del sur de los Estados Unidos y sus modelos, ¿verdad? Joyce, Hemingway, Virginia Woolf. Organiza además su evolución en 3 grandes periodos, desde los primeros cuentos de la etapa desbordante de imaginación al segundo periodo más contenido, realista, social, objetivista, marcado por el periodismo, para centrarse en la última etapa de síntesis y maduración, donde, dice Rama, él despliega un total dominio de los materiales y se vuelca en la construcción voluntaria de enigmas, ¿verdad?, buscados, cuyo paradigma es justamente 100 años de soledad, y después lo será la crónica de una muerte anunciada. 2 hojitas nada más. En suma, no solamente revela las raíces de su producción, de García Márquez, sino que la proyecta a futuro en el linaje de los grandes nombres de nuestra literatura, los grandes transculturadores de la escritura, quienes como Arguedas, Rulfo y Guimarães Rosa son portadores de una visión patricia del mundo, los eupátidras de la tragedia griega, ¿verdad? Es decir, de un mundo que está en descomposición, un mundo que ya no existe. Es el gran momento de la interpretación culturalista de Rama, la coronación que lleva a cabo en su libro titulado Transculturación Narrativa en América Latina, donde García Márquez constituye el claro paradigma de las soluciones transculturales. Lo que allí se rescata, y creo que en esto consiste su originalidad, es el resultado final de este proceso modernizador y transculturador, cuando, perdida la capacidad de las estructuras simbólicas tradicionales para vehicular cosmovisiones seculares, el imaginario popular resiste y sobrevive, colonizando la forma planetaria y cosmopolita de la novela. Esa es la tesis brillante de Ángel Rama. La originalidad de este punto de vista consiste en haber demostrado el traslado del proceso transculturador de las sociedades latinoamericanas, ¿verdad?, cuya guía ya había señalado el cubano, el antropólogo Fernando Ortiz, haber trasladado ese proceso a los niveles simbólicos más complejos, el de la literatura, y haber identificado uno de los mecanismos de supervivencia de culturas que históricamente han sido arrasadas por los procesos compulsivos de modernización. De modo que no solo haber visto en la novela, entonces, digamos, un vehículo de salvación y resistencia, sino haber visto en el conjunto del proceso un índice de progresiva originalidad e identificación cultural. Este proceso culminaría, como hemos dicho, en la obra de García Márquez. Hay, por lo tanto, una secreta correspondencia entre la noble hazaña de García Márquez y la grandeza de la crítica de Rama, verdadero interpretante de un sentido que no era visible desde el punto de vista de la norma crítica imperante, que en ese momento, ¿verdad?, en las primeras 2 décadas, se hizo cargo de la obra de García Márquez. La interpretación de Rama, por lo contrario, liberó dicha obra de los parámetros reductores, reinventándola prácticamente y enfatizando su sentido fundacional en el orden literario. Como si uno hubiera sido digno del otro, con el tiempo parece crecer la dimensión política, el etos profundo de esta correspondencia. Pues si García Márquez realizó la hazaña de superar la rígida escisión entre las concepciones del mundo que elabora la literatura culta y el rico imaginario del complejo país caribe, Rama le dio nombre y sentido de autocomprensión a esta hazaña. Y esto no es insignificante, sobre todo hoy, cuando, liberada del textualismo reductivo de los 60 y 70, la crítica latinoamericana se dispone a someterse a nuevas teorías y tiranías interpretativas que descalifican la idea misma de literatura como estructura indisociable de los procesos de creación cultural. Tal vez el destino de la obra de García Márquez deba recuperar el rumbo señalado por Rama ante el creciente desinterés por examinar la relación entre la literatura y los procesos socioculturales,
y ante el avance de ciertas temáticas, como el fin de la modernidad, el fin de los grandes relatos, que esterilizan el núcleo significante de los procesos de tecnificación narrativa, porque los transforma en simples índices de invención o de desarticulación de un mundo producido por la modernidad, que siempre fue para nosotros una promesa más que una realidad. La interpretación culturalista de Rama, y con esto termino, espera entonces todavía una estabilización académica definitiva, una línea de desarrollo y continuidad que es siempre tan difícil en Latinoamérica. De allí creo la pertenencia de este evento, que abre un espacio para el examen y la comprensión de estos proyectos. Muchas gracias. En suma, gracias Márgara por el retrato exacto de un crítico muy complejo. Me parece que es uno de los pocos críticos densos y complejos que nunca se olvidan del espesor de la literatura. Uno de los pocos. Gracias a usted, gracias a Fabio y gracias también a todos ustedes.